¿Qué es el diferencial de x? ¿Qué es esa expresión que se utiliza en las integrales, en las derivadas, en el cálculo diferencial? Hoy te voy a dar mi punto de vista y cómo me ha solucionado bastante el tema de los cálculos que he tenido que hacer a lo largo de mi vida universitaria. Empezamos. Bueno, si hablamos de diferencial de x, esta expresión en sí no dice nada, pero lo que tenemos que tener en cuenta y tenerlo en la mente es que el diferencial de x es un número distinto a cero. Con lo cual, si es un número y es distinto a cero, vamos a poder dividir por diferencial de x. Y es una operación que comúnmente se hace, a pesar de que muchas veces no somos conscientes. Haciendo una pequeña introducción al diferencial de x, si nosotros tenemos un rectángulo de 2 por 3, donde está la base, que es 3, y la altura es 2, evidentemente el área este de aquí, nosotros ya desde pequeño nos dijeron que los rectángulos, para calcular el área, tenemos que multiplicar la base por la altura. Y en este caso la base es la b y el 2 es la altura, que podemos poner h o a. Vamos a poner a. Entonces, el área es igual a 3 por 2, que es base por altura, que es 6. Y lo tenemos muy claro. El área de este rectángulo es base por altura. Si tuviésemos dos rectángulos, uno al lado del otro, de la misma base y a la misma altura, en este caso 2, este área de aquí va a ser igualmente a lo que ya conocemos. El área del rectángulo 2, vamos a llamar a este rectángulo 1 y a este rectángulo 2. Al área del rectángulo 2 va a ser 3 por 2, a base por altura. Y el área del rectángulo que cubriese tanto al rectángulo 1 como al rectángulo 2 me refiero a este área, que tendríamos que el área del rectángulo 1, rectángulo 2, es igual a la base en este caso es 3 más 3, por la altura, que es 2. Veamos que aquí la base se ha hecho más grande
6, pero la altura se mantiene, que es 2. Entonces tenemos 3 más 3, 6 por 2, 12. Es igual al área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2. Así podríamos tener más rectángulos. Bien, después de esta introducción, volvamos al diferencial de x. Diferencial de x. En muchos sitios me he encontrado diciendo que el diferencial de x es una cosa que se pone en las integrales y ya está. Que hay que ponerlo en la integral y fuera. O sea, si tenemos una integral de una función, por ejemplo, x al cuadrado, diferencial de x, calcular esta integral con los cálculos que sabemos hacer de integrales directas, es muy sencillo. Esto es x al cubo entre 3 más una constante. ¿Qué ocurre? Pues ese es el cálculo. Y si aquí diferencial de x ha intervenido algo para calcular nuestra integral aquí, pues no. Básicamente nosotros hemos partido del x cuadrado, hemos hecho las operaciones que nos han enseñado para llegar a lo que sería la integral. Y el diferencial de x realmente no ha intervenido para nada. Pero conceptualmente sí que es muy importante, porque el diferencial de x está multiplicando a x al cuadrado. Y esto, en principio, que podríamos tener nuestras dudas si realmente el diferencial de x es algo o no es algo, o es una expresión y ya está. Cuando hemos calculado el área del rectángulo 1, hemos dicho base por altura. En las integrales, la altura nos la está dando la función. Y la base es el diferencial de x. ¿Y qué está diciendo la integral? Que para hallar la integral, conceptualmente, me estoy refiriendo, tendríamos que sumar de forma infinita muchos rectángulos de un área que correspondería a la base por la altura. En nuestro caso es la base, que es diferencial de x, por la altura, que es x al cuadrado. La integral, tenemos el símbolo de integral, que básicamente es un sumatorio. De una altura por una base. Y esta suma es de modo infinito. ¿Por qué? Porque la base es muy pequeña. Pero cuando digo muy pequeña, digo pequeña, pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima. Pero el diferencial de x no tiene por qué ser pequeño, puede ser grande, pero en muchos casos es muy pequeña. Lo suficiente para tener la suficiente precisión para que en el cálculo de áreas, porque aquí estamos calculando áreas, básicamente estamos haciendo base por altura, y estamos sumando las áreas, igual que hemos cogido en los rectángulos, aquí rectángulo R1 y R2, y los hemos sumado para hallar el área total del rectángulo R1 más R2. Aquí estamos sumando áreas de una función debajo de la curva. Muy típica expresión en matemáticas. Claro, no soy matemático. Todo esto lo estoy diciendo desde un punto de vista práctico y de lo que me ha servido a mí. Entonces el diferencial de x, tengámoslo claro, que es un número generalmente muy pequeño, pero siempre distinto a cero.
Ya para terminar esta pequeña introducción, cuando tenemos una integral de tipo x al cuadrado diferencial de x, que ya hemos visto que se resuelve de forma muy fácil y muy directa con x al cubo dividido por 3 más una constante. Si nos vamos a la función, la gráfica de la función, esta x al cuadrado nos va a dar una gráfica del tipo así, pasando por el eje, una parábola hacia arriba. Entonces, en cualquier punto, lo que estamos haciendo es calculando, por ejemplo, en este punto x, este es el eje de las x, el eje de las y. En este punto, por decir algo, punto x1, que da la respuesta de la función y1. Evidentemente, y1 es igual a x1 al cuadrado. Pues si ahora cogemos e hiciésemos este rectángulo con una base diferencial de x, o sea, esta base de aquí, la amplitud, la distancia de la base del rectángulo este es diferencial de x. Entonces la altura de este rectángulo es y1 aproximadamente. Digo aproximadamente porque si lo viésemos con un microscopio, veríamos que la función hace así y nosotros estamos cogiendo este rectángulo. O sea, no estamos llegando aquí realmente no estamos tocando solamente aquí. Pero bueno, vamos a intentar aproximar por ahí. Entonces, este rectángulo, el rectángulo de base en x1, de base en x1, no que tenga la base x1, la base es diferencial de x, es igual al diferencial de x por y1. Este es el área del rectángulo con base al lado del punto x1. Entonces, volvemos a insistir. Te vuelvo a insistir. Diferencial de x es un número que generalmente es muy pequeño, pero diferencia 0, con lo cual podemos dividir por diferencial de x. Y es un concepto que podemos utilizar a nuestro favor, diferencial de x. Y podemos, eso que decimos de pasarlo de un lado de la igualdad a otro lado, si lo que está multiplicando pasa dividiendo, etcétera, realmente estamos haciendo la operación inversa en ambos lados de la igualdad, con lo cual en un sitio cancelamos los diferenciales de x. Diferencial de x entre diferencial de x se divide. Si tenemos una función y igual a x al cubo, esta función la podríamos derivar. Todo el mundo que en su momento le enseñaron a derivar, pues le dijeron, pues y' es igual a 3x al cuadrado, a la diferencial, a la derivada.